Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bien, estamos listos para conversar esta mañana con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, está con nosotros. Usted sin duda quiere escuchar también su opinión respecto a los temas que está atravesando nuestro país, sobre todo en el tema de la inseguridad. Pues la verdad es que hay mucha expectativa de la gente de lo que puede hacer la Fuerza Armada, el papel que pueda desarrollar la Fuerza Armada en acompañamiento a la Policía Nacional Civil dentro del marco de la Constitución de la República, la seguridad pública por excelencia, ¿no? Por mandato constitucional, si usted lo quiere, pues está en manos de la Policía Nacional Civil, pero también hay disposiciones en la Constitución de la República que establecen que el mismo presidente puede tomar o hacer uso de la Fuerza Armada cuando lo considere conveniente. Dentro de ese marco es que se da el despliegue de efectivos de la Fuerza Armada, pero no solo es ya lo que el presidente de la República quiere o puede disponer dentro del marco de la Constitución, sino también es lo que la población salvadoreña está exigiendo y está pidiendo: más presencia de la Fuerza Armada, más contundencia de parte de la Fuerza Armada. Conocimos hace algunos días, recuerda usted, este enfrentamiento, lógicamente, donde elementos de la Fuerza Armada, se enfrentaron a pandillas en Zacatecoluca, ¿no? Y todos sabemos el resultado. Así es que, ministro, quiero conocer su opinión respecto a este tema, a esta coyuntura que está atravesando nuestro país. Hay datos muy precisos que voy a consultarle. Lógicamente, quiero hablarle también y preguntarle su opinión respecto a este nuevo comunicado que algunos medios de comunicación han hecho eco de las pandillas, que entiendo ha sido difundido este comunicado por uno de los ex mediadores de la tregua, y ahora ya conocemos cuál es la propuesta de ellos, qué es lo que están planteando. Bienvenido, ministro, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto conversar con usted. Gracias, Romeo, gracias por la invitación. Quiero desearle un feliz día a todos los televidentes que nos están sintonizando esta mañana. Ministro, ¿cuál es su análisis sobre esta coyuntura que está atravesando el país y si vamos, cree usted, por la salida correcta, es decir, el uso de batallones o la conformación de batallones especiales para enfrentar a las pandillas en nuestro país? Bueno, estamos viviendo, tal como tú lo dices, una racha de atentados que estadísticamente se van un poco al alza de lo que hemos venido viendo en los días anteriores. No obstante, el accionar de la PNC y el apoyo que nosotros le estamos dando a ellos ha hecho posible que después de esta alza podamos haber bajado a través de nuestra operatividad la violencia aquí en el país. Yo pienso que esta es una situación coyuntural que está siendo controlada y el esfuerzo nuestro es hacer que la violencia baje a niveles normales. ¿Por qué cree que es coyuntural esto? Bueno, porque es un pico en las estadísticas en relación a la violencia que habíamos venido observando nosotros en los últimos días. Y te has dado cuenta que duró más o menos una semana. Esto tuvo que ver un poco con los enfrentamientos que tuvimos en las áreas rurales. Tú mencionaste el caso de Zacatecoluca, donde resultaron 9 pandilleros muertos, luego la reacción de las pandillas en contra de efectivos militares que se encontraban gozando de licencia en sus casas. Tuvimos 3 muertos en las siguientes 72 horas después de este enfrentamiento y lo mismo los atentados en contra de la policía y la alza de homicidios que se dio en ese periodo. Pero la situación está controlada, hemos desplegado nuestros efectivos en la calle, la policía ha estado muy activa y los resultados los estamos viendo. Ya en los últimos días hemos bajado las estadísticas, han habido días con 2 muertos, con 5 muertos, con 6 muertos, después de tener una alza de 15 y 16 muertos. Pero más recientemente, incluso en los últimos días, se dieron ataques o lanzamiento de granadas a subdelegaciones o delegaciones de la policía, ¿no? Sí, precisamente esa fue la respuesta que dieron las pandillas a la efectividad de las operaciones que estábamos realizando Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Ministro, quería preguntarle precisamente eso, porque, a ver, yo comprendo cuando usted me dice que la situación está controlada, ¿no? Pero no sé si la población piensa lo mismo. ¿Sobre la base de qué se da esta reacción de las pandillas? Es decir, ¿por qué se dan estos picos en términos del accionar de las pandillas y de la delincuencia en nuestro país? Pareciera que alguien sí tiene el control como para decir,
de aquí a los próximos 15 días vamos a accionar contundentemente y vamos a aumentar los homicidios? Bueno, yo verdaderamente no te tengo una respuesta. Esta es una situación que le hemos venido analizando. Nosotros más bien creemos que el alza tiene que ver con la operatividad de la policía y de la Fuerza Armada, los resultados que estamos teniendo. Han habido varios enfrentamientos. Tú te has dado cuenta que en la mayor parte de enfrentamientos los cuerpos de seguridad de nosotros no hemos tenido bajas, sin embargo la pandilla la ha tenido. Y claro, cada acción que realizamos nosotros tiene una reacción del otro lado. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Pero, como te digo... ¿Lo que demuestra alguna capacidad de parte de las pandillas o no? Bueno, que siempre la han tenido, pero hoy han decidido enfrentarse a las autoridades en una forma más directa. Ministro, ¿cómo va la conformación de los batallones? ¿Cuándo comienzan a operar estos batallones que anunció el presidente de la República? Ayer usted daba algunos datos a los medios de comunicación, pero ¿podemos conocer algo más preciso sobre el funcionamiento o más bien de cuándo van a comenzar a operar estos batallones? Bueno, ¿y cuál es la característica de estos batallones? Eso todavía no lo sé, porque el señor presidente en los próximos días nos ha programado una reunión con él, con el ministro de Justicia y Seguridad y con el comisionado para la seguridad, Jato Asbun. Nosotros tratamos de captar la idea que tenía el señor presidente de la República de la conformación de estos batallones. La propuesta que le llevamos a él son 3 agrupaciones tipo batallón, que el núcleo de conformación de estos batallones es el Comando de Fuerzas Especiales, es decir, tropas élites de la Fuerza Armada, especializadas unas en combate urbano, en reconocimientos de mediano, de corto alcance, equipos de francotiradores, una gran movilidad, una gran flexibilidad en la organización de esta unidad para operar en cualquier tipo de terreno, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. Un componente de transporte que le da movilidad terrestre y también un componente aéreo que nos da una capacidad de movilizarnos rápidamente al interior del país. Además tenemos componentes de comunicaciones para mantener los enlaces y el mando de la unidad y los contactos con... ¿Ya están conformados esos batallones? Ya están conformados ¿Están los a batallones? disposición del presidente de la República en este momento? Están a disposición del señor presidente de la República, no obstante, esta organización no ha sido discutida con él. Esta es la propuesta que nosotros llevamos. No sé en qué momento el señor presidente va a decidir el despliegue de estos batallones, pero estamos esperando precisamente esa reunión para definir algunas de estas cosas. Ministro, en esta lógica de enfrentar la delincuencia en nuestro país, en esta lógica y la demanda de la población salvadoreña, que lo explicábamos al principio, hasta dónde debe llegar el papel de la Fuerza Armada. Porque el análisis de algunos es que la participación de la Fuerza Armada, y que cada vez aparentemente es más contundente y con mucha más presencia y con mucha más fuerza, puede llevar a la lógica, digo, más allá de la necesidad que tiene la población, lógicamente, y de la necesidad que tiene de apoyo a la Policía Nacional Civil, puede llevar a la lógica de romper el espíritu de los acuerdos de paz. ¿Usted está de acuerdo con esas afirmaciones de algunos sectores? No, yo verdaderamente no estoy de acuerdo en esas apreciaciones. La Fuerza Armada es un instrumento fino, es un instrumento privilegiado con la que puede hacer uso el señor presidente para solucionar problemas de diferente índole. Y uno de ellos es el tema de la seguridad. La Fuerza Armada es la máxima expresión de fuerza y de poder que tiene el Estado para reprimir cuando es necesario reprimir. Precisamente por eso es que algunos sectores plantean estas dudas. Cuando nosotros tenemos un gran potencial, cuando salimos podemos hasta aplastar, pero no ese es el caso. El tema de la seguridad pública no es responsabilidad directa de la Fuerza Armada, es responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Entonces, la labor de nosotros es apoyarla y la apoyamos en la medida que nos piden, con la gradualidad que nos quieren emplear, con los efectivos que necesita la policía para poder coadyuvar a su esfuerzo.
Entonces es el señor presidente de la República en realidad el que decide de qué manera y con qué fuerza nosotros vamos a apoyar las labores de seguridad pública. Nosotros tenemos la voluntad, tenemos los hombres, tenemos el potencial de poder resolver en la medida que el señor presidente nos ordene. ¿Esos batallones van a estar bajo la jurisdicción de la Policía Nacional Civil o serán batallones que van a manejarse desde la Fuerza Armada como tal, ministro? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? No, te aclaro, son batallones que van a ser puestos a la orden de la Policía Nacional Civil para que coordinen con nosotros cuáles son los sectores donde quieren que nosotros operemos y la modalidad. O sea, no son batallones que van a tener una dependencia o un mando de la Policía Nacional Civil, pero tampoco va a ser la Fuerza Armada la que va a decidir su empleo, cuándo, cómo y dónde. Eso va a ser la Policía Nacional Civil. Nosotros nos vamos a acomodar a los planes que la Policía Nacional Civil quiere para desarrollar su planificación. Operativamente dice usted que habrá una logística incluso aérea para estos batallones, ¿no? Claro, estos batallones van a ser, la organización es liviana, es móvil y altamente flexible. ¿En qué momentos van a actuar o actuarían esos batallones? Bueno, actuaríamos, por ejemplo, hay escenarios que podemos prever. La Policía Nacional Civil ha identificado 51 zonas de mayor violencia, de mayor índice delincuencial. Ese podría ser un escenario nuestro. Luego, sabemos nosotros que algunos grupos delincuenciales están operando en las áreas urbanas, en algunas zonas semimontañosas. Las fuerzas nuestras son especialistas en operar en ese tipo de terreno. Cualquier operación que diseñara la policía en esa zona, pues obviamente va a contar con el apoyo decidido de nosotros. Ministro, por cierto, me llamó mucho la atención escuchar sus declaraciones y es algo que, digo, no es la primera vez que se escucha y se especula, ¿no?, sobre la posibilidad de que haya campamentos de entrenamiento para pandilleros en nuestro país. Usted lo decía, que se ha detectado alguna información de inteligencia o la información de inteligencia ha detectado que sí hay posiblemente lugares donde se entrena pandilleros. En San Vicente, si mal no recuerdo, mencionar algunos lugares usted. Sí, A ver, si se tiene esa información de inteligencia, ¿por qué no se ha desarticulado todavía esos lugares o esos campamentos? Si es que existen, ¿no? Si ya hemos estado operando en esa zona, apoyando a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil hace, creo que 3 o 4 meses, y no recuerdo bien, asestó un duro golpe a los grupos armados que operan en las faldas del volcán Chinchontepec y los ha hecho que se suban un poco algunos de estos grupos, capturando al máximo líder que tenían ellos, alias el Chipilín. Eso desarticuló un poco el mando de la zona, no obstante, todavía hay grupos armados ahí. Hemos detectado a través de los servicios de inteligencia otros grupos que están operando en la parte sur también del Cerro de Guazapa y otras áreas. Y nosotros sabemos eso y estamos planificando operaciones para neutralizar ese accionar. ¿Cómo? ¿Qué cantidad de personas son las que se podrían estar siendo entrenadas y quiénes, ministro? Yo sé que son datos un poco complicados, ¿no? Pero ¿la Fuerza Armada o la inteligencia del Estado tiene la información de quiénes podrían estar detrás de estos entrenamientos de pandilleros? No, nosotros creemos que es la misma pandilla. Hemos detectado grupos de 10 a 15 con armamento liviano todavía, es decir, armas de uso privativo de la Fuerza Armada, no del inventario de la Fuerza Armada. Y si no es del inventario de la Fuerza Armada, ¿de dónde? Bueno, aquí en el país hay bastante tráfico de armas. Hay armas que todavía quedaron abandonadas del conflicto, que están por ahí, de repente alguien las saca y las vende. O sea, y también han habido ataques a miembros de la seguridad privada donde les han robado el armamento. Entonces, hay armamento, aquí en el país hay armamento. Y de ahí es donde están sacando ellos las armas. Regresando a los grupos, te decía que hay grupos de 10, 15, en la zona del volcán pensamos nosotros que no deben de pasar de unos 50, 60. Ya hemos golpeado a algunos de estos grupos cuando han bajado
del volcán y también ahí en esa zona. Ministro, a ver, retomemos este tema de dónde se están abasteciendo de armas estos grupos, ¿no? Sí. Todos conocemos la historia de nuestro país, todos conocemos cómo de alguna manera se fue, digamos, recolectando armas durante la experiencia anterior, pero bueno, esta es una experiencia no de carácter social, sino más bien de un acto de delincuencia. Quiero preguntarles si ustedes le dan la garantía a la población salvadoreña de que de los almacenes de la Fuerza Armada realmente no están saliendo armas, no se está traficando armas. No hay que generalizar, yo estoy de acuerdo cuando ustedes dicen, mire, esto no es la Fuerza Armada, son elementos de la Fuerza Armada que probablemente, digamos, están tratando de burlar, ¿no? Sí. Los seguros que tiene la Fuerza Armada y están traficando armas desde almacenes de la Fuerza Armada. No. Lo mismo que sucede con la policía, no se puede generalizar cuando se dice o se habla de malos elementos de la policía. Pero ha habido tanta especulación y ha habido datos incluso a nivel internacional y militares capturados precisamente en este tema del trasiego de armas. Armas que algunas veces han ido a parar a pandillas. Sí, no, mira, nosotros hemos sido muy transparentes en ese sentido de informarle a la población del armamento que ha extraviado la Fuerza Armada. Y yo he dado a conocer un dato. Por ejemplo, en los últimos 6 años hemos perdido nosotros 17 fusiles. 17 fusiles. ¿En qué situaciones? Bueno, algunos han sido sustraídos de los cuarteles y otros han sido por descuido de nuestro personal. Es decir, viene un oficial que anda armado con un fusil y se va a Metrocentro y deja el fusil en el baúl del vehículo y le abren el vehículo y se roban el fusil. Mira, eso pasa en todas las Fuerzas Armadas del mundo. Y yo lo dije en una entrevista de la prensa gráfica, pasa en Estados Unidos, pasa en Rusia, pasa en Italia, pasa en Francia. Yo estuve en Colombia el año pasado y también allí se pierde armamento. El armamento que se ha perdido en la Fuerza Armada es relativamente poco. Nosotros, como te dije, 17 fusiles y hemos recuperado 2. Y capturamos más de 800 armas al año, ¿entendés? O sea que no hay una relación con eso. Así es que hay obviamente violencia aquí en el país, hay una demanda de armamento, entonces hay traficantes que ofrecen armamento a la venta. Aquí viene armamento a través de los puntos ciegos, nosotros hemos detectado algunos movimientos, hemos tratado de neutralizar, en algunas oportunidades hemos interceptado. Algunas veces el armamento entra, decimos nosotros, tipo hormiga, es decir, entra un fusil un día, claro, dentro de 5 días entra otro. Pero hemos conocido pocas capturas de personas vinculadas al tráfico de armas en el país. Sí. Del narcotráfico sí conocemos, sí, pero personas que han sido capturadas, por ejemplo, acusadas de tráfico de armas en el país, sí, no hemos conocido muchos, ¿no? Excepto, digo, algunos militares. No, es que ¿cuáles son los militares? Dime que han traficado armas. Si eso no es cierto. La prensa gráfica sacaba, ministro, ayer un video incluso. Eso no es cierto. O sea, hay 2 o 3 elementos nuestros que sustrajeron un fusil y lo vendieron afuera. Pero eso no es tráfico de armas, esa es venta de armas. Inclusive hay un caso que tenía la Fiscalía que precisamente se llama venta de armas en depósito. En realidad se capturó hace 5 años a un capitán que supuestamente estaba involucrado en el tráfico de armas y él pensaba traficar armas fuera del país y está capturado en los Estados Unidos, pero nunca supimos en realidad que traficara armas. No obstante, ese capitán ya tenía 4 años de estar de baja, de estar fuera de la Fuerza Armada. ¿Y bajo qué cargos está capturado en Estados Unidos? Bajo intento de traficar armas. Le tendieron, las autoridades estadounidenses le tendieron una trampa. Y ¿es este que aparece en el video que publica la prensa gráfica? No estoy seguro si es él, en realidad, porque habían 2 casos. No estoy seguro en este momento si es él. Pero eso no es tráfico de armas, eso es venta de armas. No hemos tenido, con excepción de un fraude que nos hicieron a nosotros en la destrucción de unas granadas, no hemos tenido otros casos de tráfico de fusiles,
de tráfico de pistolas. O sea, no hemos tenido casos comprobados de Tampoco, porque se habló también, para cerrar este primer bloque, ministro, de la desertación de miembros de la Fuerza Armada, ¿no? Se recuerda a usted que se denunció incluso que algunos elementos de la Fuerza Armada de Zacatecoluca se habrían salido con todo y su fusil. Sí, de no. hecho, es el lugar donde se ha encontrado armas de alto calibre como M16. Sí, no, por esas ejemplo. son leyendas urbanas, ¿verdad? Esas son leyendas urbanas. Nosotros constatamos en nuestros inventarios y el armamento del destacamento militar número 9 allá en Zacatecoluca estaba totalmente completo. Y esas deserciones de las cuales se hablaba con gente con armamento eran falsas. Fue una especulación, una especie que alguien la trajo, la prensa la retomó, pero no hay nada de eso. Vale. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, voy a preguntarle al ministro sobre este tema del comunicado que recientemente se ha conocido por parte de voceros de pandillas, como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Algunos le han dado crédito a esto y otros dicen que no es posible darle crédito a esta situación o a un comunicado como este. Pero de todas formas, allá hay una propuesta que ha sido planteada y pues la salida a eso, la pregunta es, ¿se le debe de hacer caso a este tipo de situaciones, a este tipo de propuestas? ¿O el Ejército, la Fuerza Armada, la Policía y la Presidencia de la República está contundentemente clara de que debe continuar en este camino de enfrentar a las pandillas como lo está haciendo hasta ahora? Volvemos en breve. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros conversando esta mañana con el ministro de la Defensa. Ministro, hay varios aspectos sobre este aparente comunicado. Sí, estoy haciendo eco de este comunicado porque me parece que tiene un poco más de seriedad, dije, que aquella hoja que aparecía, ¿no? de la MS, donde decía que hay toque de queda en tal lugar, estamos advirtiendo sobre esto. Es un comunicado que tiene más contexto, más forma. Probablemente usted no esté de acuerdo con el contenido porque son reivindicaciones sociales las que se plantean en él, cuando la fuente es gente que está cometiendo delitos, ¿no? Como las pandillas. Pero algunos medios han titulado, por ejemplo, pandillas prometen no matar policías como un regalo a Monseñor Romero y plantean una gran cantidad de situaciones y dicen que unilateralmente han tomado la decisión de acuartelar, que es el término que utilizan, de acuartelar a sus elementos y guardar los fierros, no estoy citando palabras textuales. Ministro, ahí está un escenario que ya se vivió en el pasado, que usted de alguna manera lo defendía y decía, miren, durante lo que se llamó tregua hubo una baja de homicidios. Ahora el mandato entiendo que es enfrentar a las pandillas, ¿no? Tenemos esos dos escenarios. ¿Cuál cree usted que es el que le conviene a nuestro país realmente? Bueno, mira, esas son decisiones de carácter político. La Fuerza Armada es un instrumento político para combatir el crimen. En relación a ese comunicado nosotros lo estamos analizando. No obstante, vamos a dar nuestras recomendaciones a las instancias correspondientes, pero esas valoraciones públicamente no las va a hacer la Fuerza Armada. Esas tienen que hacer las autoridades posiblemente de seguridad pública. A lo mejor ellos se van a manifestar o no se van a manifestar. Pudiera ser que algunos de nuestros políticos reaccionen. En la Fuerza Armada, si nos piden opinión, la vamos a dar en las reuniones de trabajo que tenemos, pero no vamos a emitir nosotros ninguna opinión en relación a ese tema. Ministro, ¿vamos a una escalada de violencia ante esta situación, ante este panorama que se está planteando? Bueno, yo creo... O una escalada mayor, digo, ¿no? Sí. Porque ya la hemos tenido, lógicamente. Sí, yo creo que no hemos tenido una escalada de violencia en los últimos 15 días y posiblemente en los últimos 15 días, pero los últimos 5 días, a través de la operatividad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, hemos logrado controlar esta situación de tal manera que los homicidios han caído. Es decir, después de tener promedios de 15, 16 homicidios al día, ahora hemos tenido promedios de 3, 4, 5, 8, es decir, que la situación la estamos estabilizando. Esperamos mantener ese control y que este control dure en el tiempo.
¿Qué medidas está tomando la Fuerza Armada particularmente? La policía, por su lado, está tomando sus propias medidas y precauciones. De hecho, entre las medidas más recientes se anunció, ayer en la Asamblea Legislativa fue aprobado el régimen de acuartelamiento de la Policía Nacional Civil. Lo explicaban los diputados que de alguna manera es un régimen que le permite al Gabinete de Seguridad disponer en qué momento y en qué lugar se puede acuartelar la Policía Nacional Civil, es decir, que hay un margen de flexibilidad, ¿no? Pero de todas formas la policía está tomando sus propias precauciones. ¿Qué está haciendo la Fuerza Armada también para tomar este tipo de medidas? Ministro, cuando vimos 2 ataques, no necesariamente fue a la naval, pero sí a soldados que salían de la naval, pero la otra sí fue también a la seguridad que tenía el ITFA, ¿no? Sí. Y nada descarta que se pueda continuar dando este tipo de situaciones. Hemos tomado 2 tipos de medidas. Ajá. Unas que le llamamos nosotros activas y otras le llamamos pasivas. Activas es poner más barreras, más obstáculos cerca de las instalaciones de nuestras unidades militares. Algunas de esas tienen que ver con poner túmulos. Hay que pedir permisos, obviamente, al Ministerio de Obras Públicas, coordinar eso con la alcaldía. Estamos poniendo algunos sacos de arena para proteger las posiciones donde están nuestros centinelas. Hemos aumentado la seguridad, hemos incrementado patrullajes en los perímetros de las unidades militares. Esas son, digamos, algunas de las medidas activas. Luego, pasivas, les hemos dado instrucciones expresas a nuestro personal de cómo deben actuar, cómo deben comportarse, que no deben de juntarse como lo hicieron esta vez que nos pasaron ametrallando a los soldados que estaban por tomar un bus, cómo deben, las medidas de seguridad que ellos deben de implementar en sus casas de habitación. Que tiene el ejército el mismo problema que la policía, ¿no? Que son soldados de sectores humildes, lógicamente, y que viven aislados y que fácilmente son presa de una persecución pandilleril. Y muchos de ellos viven en sectores donde hay presencia de las pandillas y estas seguramente los tienen a ellos ubicados. Pero además de eso hemos establecido nosotros una fuerza móvil, rápida, liviana, y hemos también creado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada un call center cuyo número lo tiene todos los elementos de la Fuerza Armada. En caso de que alguien tenga algún problema o detecte algún problema, esta fuerza se mueve rápidamente. Para darte una idea, nosotros pensamos que en el área metropolitana de San Salvador, en 15 minutos pudiéramos estar casi en cualquier lugar. Pero igualmente tenemos algunas de estas fuerzas en diferentes regiones del país para poder ayudar cuando podemos detectar algún indicio. No obstante, sabemos que es muy difícil ya reaccionar cuando un grupo llega a la casa de habitación en la noche, donde alguno de nuestros elementos está descansando. Ahí es un poco más difícil. Ahí es más bien la reacción que estamos teniendo y ahí es donde esas medidas pasivas que le hemos dado nosotros a conocer a nuestro personal funcionan. ¿Qué escenarios prevé la Fuerza Armada, ministro? A ver, no quiero alarmar ni exagerar a la población, pero todos sabemos que aquí en el país hay una capacidad instalada que puede ser, digamos, de alguna manera transmitida a grupos criminales, ¿no? Ahora estamos en un escenario donde pasan 2 tipos en una motocicleta, lanzan una granada o desde un vehículo ametrallan una instalación o disparan contra una instalación militar, pero la escalada puede ser mayor. Es decir, todos sabemos que aquí hay conocimiento y capacidad como, por ejemplo, para construir artefactos caseros que pueden ser de mucha mayor destrucción. No quiero alarmar, digo, y no creo, y ojalá que no sea así, que venga esa nueva fase donde pues se tenga que enfrentar ese tipo de situaciones. Cuando usted me describe las medidas que está tomando la Fuerza Armada, que tiene todo el derecho de hacerlo, lógicamente, pues nos recuerda escenarios anteriores, ¿no? Y por eso mismo traemos a cuenta de que podría venirse un escenario, digo, de utilización de armas artesanales de mayor destrucción. Claro. ¿Ustedes prevén ese escenario? ¿Tienen alguna información de inteligencia de que haya mayor capacidad instalada para hacer este tipo de ataques? No, no tenemos esa información, no obstante, debemos de estar nosotros preparados para el peor escenario. No creemos que esto suceda, ¿verdad? Pensamos de que estos hostigamientos, estos ataques que han habido a algunas de las instalaciones, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada,
las vamos a neutralizar. Yo te voy a poner un ejemplo. El ataque que nos hicieron a los elementos que estaban esperando bus cerca de las instalaciones de la Fuerza Naval, nos hirieron a 3, uno de ellos murió, pero el centinela que teníamos nosotros en uno de los garitones reaccionó y pudo dispararle al vehículo que pasó ametrallando. Y posteriormente encontramos el vehículo y encontramos rastros de sangre y sabemos de que había una persona herida. Lamentablemente no la hemos podido capturar en este momento. Entonces, en las medidas que nosotros tengamos una reacción correcta, también ese tipo de atentados va a disminuir. Además de eso, es bien importante la labor de inteligencia que realiza tanto la policía como nosotros para poder anticiparnos a este tipo de ataques. A eso me refería, los datos de inteligencia son importantes. ¿No tienen ustedes entonces información de que podría estarse configurando un escenario, digamos, más complicado para la seguridad pública en el país? En este momento no tenemos esa información. Estamos convencidos de que lo que hemos visto es una reacción nada más a la efectividad de las operaciones nuestras y de la policía, y hasta ahí hemos llegado. ¿Cuántos efectivos de la Fuerza Armada hay ahora participando en seguridad pública, ministro? Tenemos 7,000 efectivos y estamos poniendo a la disposición adicional estas 3 agrupaciones tipo batallón que van a tener 200 efectivos cada una de ellas, es decir, que pudiéramos sumar en determinado momento 600 efectivos más, pero efectivos con mucha calidad, es decir, tropas bien adiestradas, profesionales, de élite. Cuando vamos viendo las medidas y las vamos observando, ministro, nos hace recordar también las propuestas de algunos diputados, por ejemplo, de algunos sectores, ¿no? Sí. Poco a poco se va como requiriendo de acciones más fuertes, digo, más presencia en la Fuerza Armada, la conformación de batallones élites. Ahora usted mismo me dice las medidas que están tomando, digamos, en las instalaciones militares. Viene por ahí también la propuesta de crear estados de excepción en aquellos lugares donde hay más presencia de delincuencia, ¿no? Que son más o menos 50 municipios. Digo, vamos hacia arriba tomando medidas. Y eso preocupa de alguna manera, digo, en términos de que la delincuencia nos está obligando a tomar este tipo de medidas, que es un reconocimiento implícito de la fuerza que tienen, digamos, los grupos delincuenciales en el país, ¿o no? Sí, bueno, esas medidas han sido propuestas por algunos señores diputados y tengo entendido que están siendo analizadas también por nuestro gobierno y particularmente por las autoridades de justicia y seguridad. Yo no me voy a pronunciar sobre estas medidas porque esas son decisiones de carácter político y no me corresponden a mí. Si en algún momento se tomaran algunas medidas de este tipo, pues nosotros nos vamos a acomodar y las vamos a cumplir. ¿Cuál es el papel de la Fuerza Armada en los municipios? ¿Territorialmente va a haber presencia de la Fuerza Armada o es patrullajes constantes en esos municipios, los 50 sobre todo municipios detectados, ministro, con mayor auge de delincuencia? Bueno, yo en este momento no te tengo una respuesta porque, como te digo, nosotros nos acomodamos a la planificación que hace la Policía Nacional Civil. Vamos a estar en el lugar donde ellos nos requieran y vamos a operar en la modalidad que ellos nos pidan. Es decir, estas unidades que estamos conformando de élite van a tener esa flexibilidad de adaptarse a cualquier escenario y a cualquier planificación. ¿El ministro sugiere o también obedece o sugiere el ministro? Porque digo, bueno, hay personas que dicen, mire, lo que se necesita es, a ver, si se van a conformar batallones, ¿no? ¿Sí? Intervenir territorialmente el lugar donde hay mayor presencia de delincuencia y quedarse en ese lugar, recuperar territorialmente ese lugar para luego instalarse, por ejemplo, digamos, la policía comunitaria. Eso, digo, por lo menos la expresión de algunos sectores o el deseo de algunos sectores de la población salvadoreña. Te voy a decir, te lo voy a contestar de la siguiente manera. A ver. El ministro y la Fuerza Armada sugieren, pero no sugieren en público, sugieren a puertas cerradas en las reuniones que tenemos con seguridad pública. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve conversando con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Volvemos.
Hay algunos datos precisos, le dije al ministro cuando comenzamos la entrevista. Ministro, ¿qué pasó en Quesaltepeque? Entiendo que hubo un enfrentamiento, de los más recientes enfrentamientos de la Fuerza Armada con miembros de pandilla. Hubo un enfrentamiento ahí, al final la prensa no tuvo acceso, no sé cuál fue la razón. Siempre hemos tenido acceso, lógicamente hay lugares donde hay que resguardarlos, pero ¿nos puede comentar un poco cuál fue el resultado y si se incautó armas en ese lugar? Sí, bueno, hubo un enfrentamiento. Tú me hablas de Quesaltepeque. Exactamente fue en el cantón y caserío Las Delicias. Ahí hubo un enfrentamiento entre una de las fuerzas de tarea nuestras con policías y un grupo de aproximadamente 5 pandilleros. Ese enfrentamiento duró como 10-15 minutos y el resultado fue un miembro de pandilla muerto y incautamos allí una escopeta. Eso fue lo que sucedió. Es que ahora estamos teniendo en forma periódica este tipo de contactos con miembros de pandillas. ¿Por los patrullajes que está teniendo la Fuerza Armada en conjunto con la policía? Bueno, sí, obviamente nosotros hemos incrementado los patrullajes y la presencia territorial. Ministro, ¿qué piensa de lo siguiente? El gobierno está exterminando a pandilleros, ese es más o menos lo que expresan estos grupos de delincuencia, ¿no? Que lo consignan precisamente en este comunicado. Pues yo diría de que no. Lo que hemos tenido son enfrentamientos donde la peor parte precisamente la han sacado los grupos delincuenciales, como el enfrentamiento que tuvimos en Zacatecoluca, donde 4 elementos de la Fuerza Armada se enfrentan a un grupo aproximadamente de 30 miembros de pandilla y el resultado ya lo conocemos, 9 muertos de pandillas. Obviamente estos 4 soldados fueron después reforzados. O sea, que está muriendo gente, pero en enfrentamientos armados. Ellos se refieren a la existencia de grupos irregulares, ¿no? Bueno, digo, fuera del marco de la ley. Sí, esa información no la manejo yo, ¿verdad? Que hayan grupos de exterminio o grupos irregulares, pudieran haberlos. Nosotros tenemos sospecha que los hay, pero no lo hemos podido comprobar. Ministro, ¿hacia dónde va el tema de la seguridad pública? ¿Cuánto tiempo más la gente tendría que, cree usted, no? Y se lo pregunto sobre la base del análisis que hace la Fuerza Armada, pues, o sea, porque usted es el ministro de la Defensa, me imagino que el gabinete también de seguridad tendrá su propio análisis. Hay bastante ya cansancio de la gente, hay desesperación, zozobra, sobre todo cuando se da este tipo de escaladas que aparentemente digo, es como que si alguien diese una orden de incrementar ataques para demostrar fuerza ante las medidas que toma el Ejecutivo o el Gobierno. ¿Usted es optimista en que esta situación se puede resolver en este quinquenio, por ejemplo? Bueno, tal vez no resolverse totalmente, pero si los planes que tiene nuestro gobierno a mediano y a largo plazo se dan, y si tenemos los recursos económicos para echarlos a andar, y si se mantiene la operatividad de la policía y de la Fuerza Armada, inclusive si se mejora, creo que podemos disminuir sustancialmente los índices de violencia en el país. ¿Cómo está digamos, el trato, la moral de la gente, de los soldados, de la gente que está saliendo ahora a patrullar junto con la policía, ministro? En el caso nuestro, a 1000, ¿verdad? La gente nuestra está siempre motivada, con mucho entusiasmo. La formación y el adiestramiento que les damos le da la seguridad a ellos de que pueden operar en el terreno y lo están haciendo con una gran voluntad. ¿Hay coordinación con la policía cuando se sale a este tipo de operativos? Sí, definitivamente. Inclusive hay coordinaciones en los diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel de la dirección de la Policía Nacional Civil, tenemos reuniones semanales entre el señor director de la policía y sus mandos y el jefe del Estado Mayor Conjunto y sus mandos. De vez en cuando llego yo y asisto a esas reuniones para hacer algunas valoraciones. Igualmente el ministro de Justicia y Seguridad. En el terreno se coordina a diario, mandos nuestros con los mandos de la policía. Pero siempre lleva la operatividad, la lleva la Policía Nacional Civil. La policía es la que conduce, nosotros apoyamos. ¿Pero hay patrullaje solo de elementos de la Fuerza Armada o siempre hay
un elemento de la Policía Nacional Civil, ministro? En los patrullajes... Estos son los famosos grupos de tarea, ¿no? De tarea. En los patrullajes siempre hay elementos de la policía. Las patrullas están conformadas por 2 elementos policiales y 3 elementos de la Fuerza Armada. Siempre tratamos de que la policía nos dé legitimidad al accionar de la Fuerza Armada. Ok. Ministro, en breve vamos al enlace con la radio 109. Cuando lo tengan listo me avisan porque también Tony Cabezas está con su invitado. Lógicamente tendrá algunas preguntas que hacerle, sobre todo me imagino con este tema de la investigación que publicó la prensa gráfica, que usted dijo que le hace mucho daño también a la Fuerza Armada, ¿no? Claro. ¿Dio una entrevista a usted al periódico? Sí. Bueno, mira, quiero decirte lo siguiente. En realidad yo hice un reclamo a la prensa gráfica por un artículo que sacaron, no por el contenido del artículo, sino que porque pensaba de que no era conveniente que se hablara de problemas que ha tenido la Fuerza Armada en el pasado, porque creo que en este momento estamos para sumar, no para restar. Es decir, que hay que fortalecer y darles ánimos a las instituciones que están luchando en contra de la delincuencia y están poniendo una cuota de sangre también. Yo hice un reclamo y obtuve una respuesta de la prensa gráfica y les agradezco porque me dieron la posibilidad de responder. Yo respeto la libre expresión acá y la voy a defender. Hice un reclamo y la prensa gráfica me dio la oportunidad de exponer mi punto de vista. Eso es lo que quería. Es decir, esta página yo la cierro y le agradezco a la prensa gráfica que no solamente haya sacado el artículo, sino que me haya dado la oportunidad a mí de expresar mi opinión y mi punto de vista. Yo creo que así funciona la democracia y así funciona la libre expresión. Así como la prensa gráfica se aboga el derecho de hacer un reportaje con sus propias opiniones, y eso es libertad de expresión. Y con sus propias fuentes. Y con sus propias fuentes, yo también tengo el derecho de expresarme y de disentir. ¿Y por qué piensa, ministro, ellos me dieron la oportunidad de hacerlo y yo les agradezco y creo que así es como debe de funcionar el sistema. ¿Por qué piensa que investigar sobre lo que ha sucedido al interior de la Fuerza Armada, si fuera otra institución, es restar? No, yo no pienso y yo no estoy en desacuerdo con la investigación. Lo que yo cuestionaba era el momento, porque yo pensaba y pienso que en este momento todos los salvadoreños debemos de cerrar filas en contra de la delincuencia. Y en el momento pensé que hablar de cosas que sucedieron hace 5 años, de alguna manera laceraba la moral de la Fuerza Armada en este momento, porque se hablaba de malos elementos aislados que cometieron errores. Y los titulares de la prensa, ¿verdad?, hay mucha gente que solamente ve los titulares y no lee el contenido. Entonces pudiera dar la impresión de que la gente pudiera pensar que la Fuerza Armada está traficando armas. Cuando tú lees el contenido no es así, ¿verdad? Entonces yo no estaba en desacuerdo con el contenido del reportaje. Yo cuestioné el momento, pero te digo, agradezco que me dieron la posibilidad de expresarme y esta es una página que la cierro, ¿verdad? Y le digo a la prensa gráfica y a todos los medios que respeto la libertad de expresión y voy a defenderla. ¿Cuál es la diferencia, ministro, entre el tráfico y la venta de armas? El tráfico es la manera como se saca un fusil, ¿no? Un arma de un lugar y se lleva a otro, ¿no? O sea, no tiene que ver con cantidad, tengo entendido, sino más bien con la forma de cómo operar para llevar un arma. No, lo que pasa es que si un mal elemento de la Fuerza Armada roba munición y se roba un fusil y lo vende, ¿verdad?, eso no es tráfico de armas, es venta. Entonces, eso es lo que ha sucedido en la mayor parte de casos. Pero algunas veces la gente no entiende y habla de tráfico de armas, ¿verdad? Aquí, y además, si han habido ventas, han sido aisladas y son malos elementos de la Fuerza Armada que los hemos detectado y nosotros mismos los hemos denunciado y los hemos llevado a la justicia. Pero no por eso debe quedar en el imaginario colectivo de los salvadoreños que la Fuerza Armada como institución está traficando armas. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Veamos, la Policía Nacional Civil tiene sus propios, digamos, filtros para poder evitar, ¿no?, que malos elementos ingresen a la corporación policial. ¿Qué hace y qué filtros tiene la Fuerza Armada, por ejemplo, porque usted mismo reconocía que se ha dado de baja a varios militares que aparentemente tienen vínculos con las pandillas?
¿Cómo hacen ustedes para tener esos filtros? ¿O qué filtros, mejor dicho, tienen Bueno, ustedes para detectar la posibilidad de el nexo que tenga un soldado con miembros de pandillas? Mira, tenemos filtros al ingreso a la Fuerza Armada y luego tenemos un monitoreo a lo largo del desempeño de su carrera. Ujú. Por ejemplo, hacemos exámenes psicológicos, hacemos entrevistas, vamos en casos sospechosos a las comunidades a hablar con el vecindario para corroborar la información que nos han dado. Y si todavía tenemos más dudas, hacemos uso del recurso poligráfico, es decir, el detector de mentiras, Ujú. para ver si la gente nos está mintiendo. Y así hemos desechado mucha gente antes de ingresar. Pero como ningún sistema de seguridad es perfecto, hay veces que se nos cuela alguien. Y nosotros tenemos medidas de contrainteligencia en el interior de las instalaciones militares, en las guarniciones militares, y estamos monitoreando y vemos el desempeño y escuchamos los comentarios de los compañeros. Y si tenemos dudas, nuevamente el polígrafo, nuevamente otro tipo de investigaciones. En ese accionar, desde 2010 a la fecha, le hemos dado la baja a 182 miembros de la Fuerza Armada, es decir, en su 98% han sido soldados Ujú. por presunta participación o nexo con las pandillas, básicamente. Entonces, digo, de alguna manera el sistema nuestro funciona, Ujú. ¿verdad? No obstante, sabemos que Hay dos las momentos en que se puede dar esa situación. Una es, como bien lo explica también usted y como lo explica la Policía Nacional Civil, la academia principalmente dice, mire, primero es los filtros antes de ingresar, pero también sucede que luego de estar activos ya o graduados en el caso de la academia o convertirse en soldados de la Fuerza Armada son precisamente cuando ingresan, ¿no? Sí, O, bueno, o comienzan a tener esos vínculos con las pandillas. No, ¿Ahí no. es un poco más difícil detectar esta situación o no? sí, es un poco más difícil, pero tenemos instrumentos para poder detectarlo. Y precisamente por eso es que le hemos dado la baja nosotros a 182 elementos. Ok. Vamos a hacer una pausa, ministro. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos ya para despedir Hechos AM, ¿le parece? Tony se durmió. Bien, llegamos al final. Muchas gracias, ministro. Si quiere, pues nos gustaría escuchar su mensaje, ¿no? Digo porque siempre es importante de parte de las autoridades escuchar un nivel de certidumbre sobre lo que está pasando en medio de esta situación de desesperanza, como dijimos al principio. Bueno, gracias Romeo por la oportunidad. Nada más un mensaje de esperanza a la población salvadoreña de parte de la Fuerza Armada. Como lo dije a lo largo de la entrevista, la Fuerza Armada es la mayor expresión de fuerza que tiene el Estado salvadoreño para controlar cualquier situación. Nosotros hoy tenemos como una de nuestras misiones apoyar a la Policía Nacional Civil y lo estamos haciendo con mucha voluntad y estoy convencido que en los próximos días vamos junto con la Policía Nacional Civil a lograr estabilizar el país en términos de violencia. Muy bien, muchas gracias, ministro. Buenos días para usted, a ustedes también. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.